Una oportunidad excelente para compartir no solamente años de mirada en el mundo andino, pisándola, conversando, trabajando con varias instituciones, grupos, comunidades, porque la escuela que más enseña, la verdad, es de la práctica. Después puedes estudiar, puedes leer, puedes estar en foros y te enriquece y te pone las cosas en su sitio. Y esa es una tarea complicada hoy en día. No hay mucha oportunidad de ver la realidad, yo diré, más allá de los fenómenos, por la sencilla razón de que hay que buscar, o hay que estar en la realidad tan frecuente y tan intenso como para sentir los significados también de otros. Nuestra formación profesional no nos alcanza suficiente. Nos abre una cierta ventana y a veces hay que cerrarlo y abrir otros. Por la sencilla razón de poder realmente encontrar algo que nos sea útil, no para solamente comprender las cosas, sino para poder actuar sobre ello. Conocimiento, acción, diferentes formas de ver el mundo son en eso indispensables. En ese sentido, como dijo Boris, varios encuentros, cursos, como lo quieran llamar, en temas sobre el análisis más político, intercultural del agua. Yo digo agua porque recursos hídricos es un término a veces que nos lleva a otro concepto. El concepto económico de recurso que debe ser aprovechado, claro, dicen muchas veces de manera eficiente, pero para muchas veces y a menudo una visión muy distinta del agua, el territorio y la vida. Esos tres van juntos. No puedes separarla en ninguno de los tres. Y la vida involucrando obviamente formas de vivir. No hay una sola vida. No hay una visión hegemónico que homologiza todo en el mundo, aunque nos quieran hacer entender que la globalización significaría para nosotros el modelo de la visión que se impone y que tenemos que tener en la mente. Todo se justifica con esta palabra global y es bien engañoso. El mundo global sí sufre y tiene una afectación que ya pasaron en muchos casos un límite. Yo no soy apocalíptico en sí, pero sí estamos en límites. Eso no nos van a contar. Esto a veces uno puede notar de experiencias propias, de comentarios, pero ni los gobiernos, ni los medios de comunicación, ni, y a menudo en Latinoamérica, las universidades, con alguna excepción obviamente, siempre hay, realmente nos ayudan a entender en qué planeta, en qué mundo, en qué vida estamos. Y la explicación siempre es del otro lado. Esa es la forma como entender que el mundo está y debería seguir siendo. Ahora vamos a ir un poco al tema precisamente del agua en la región andina. Los diferentes casos, estudiantes, y acá habían varios también, en cursos y eventos, que traen en conjunto casos concretos de su país, de su región, de las increíbles y grandes contradicciones, dolor, afectaciones, nos ayuda a generar y a crear una suerte de imagen que es comparable para Latinoamérica y, como dijo Boris, África y Asia. Pero nos limitamos un rato al proceso latinoamericano, que tiene historias propias, obviamente,
Los países andinos también. Sin embargo, tienen también mucho en común. Son países andinos, países de montaña. Es muy particular, es muy importante. Y ahí se juntan a veces con experiencias de otros países en el mundo de montaña. Nepal, inclusive los Alpes, las montañas del norte de África, también la cadena que sigue todavía todo el Himalaya hasta la China. Pero ¿por qué no primero nuestra propia vertebral, costal, todo la del norte hasta el sur, que también abarca Estados Unidos, por supuesto, y Centroamérica? Y es chistoso ver que si bien es cierto el modelo, la economía, la realidad de Estados Unidos parecería ser muy distinto, país rico, muchos latinos por ahí, quizás van a tomar poco a poco la mayoría, un problema de interculturalidad también que no está resuelto en Estados Unidos ni en Europa, y tampoco acá todavía. Esta mañana tuve la suerte, Anita me pasó la voz, de ver un programa que presentó la cadena de televisión rusa sobre el tema de las contaminaciones y explotaciones, petróleo, gas, fracking, etc. en Estados Unidos. Y uno piensa, son bien desarrolladas por ahí, entonces lo tienen bien bajo control y todo va bien. Además nos dicen siempre que todo va bien. Los políticos tienen una palabra siempre, dicen, no hay problema. No hay problema. Pero si tú intervienes y tú vas a la zona o tú conversas con la gente, las entrevistas, los testimonios, te abre un panorama dramático. Afectaciones sin control, salud deteriorado, destrozado, familias traspasadas a otras zonas, cáncer y no sé qué cantidad de problemas más, que a veces decimos, bueno, los mundos del sur sufren esta dominación hegemónica del norte. En el norte también lo sufren. No todos, pero sí los grupos que podemos identificarnos, con lo cual podemos hablar de sistemas de vulnerabilidad igual. El mundo andino, países de montaña con geografía, clima, historia social, cultural muy diferente, también del norte al sur. La realidad colombiana, con tantos años de guerra interna, la realidad de Ecuador, con gobiernos que se declaran socialistas y que podemos preguntar después a Edgar Is si lo sienten igual, como por ejemplo Perú en todas sus fluctuaciones desde la reforma agraria y la apertura del territorio a cualquier tipo de inversión, comienzan a mostrar similitudes en problemas, en perspectivas, en bloqueos y también en formas de generar cada vez más conflicto. Los países de montaña no son solamente altiplano como Puno, también tienen sus relaciones con la parte pacífico, obviamente. Y el agua es muy importante para la zona pacífico, de tal manera que ahora, no solamente en Perú, pero en todas zonas, se trasvasan agua del andino al Pacífico, porque dicen que esa es la zona más de desarrollo. En Ecuador es la zona de mayor concentración de los grandes ingenios, empresas bananeras y una enorme cantidad de empresas agroindustriales más, que controlan 90% del agua. El restante, más o menos entre ciudad y 7% de la población rural, mayormente comunidades campesinas, tienen que hacerlo con el resto del agua, 7%. Diferencias abismal. Todavía no pasó una reforma agraria profunda ahí. En Perú sí tuvimos un proceso
de desarrollo en relación a las remodelaciones del acceso, control y manejo de los recursos naturales, en particular al agua. En ese sentido, como dije, agua, territorio y vida. Tres cosas juntos. Ya no lo podemos ver en la clásica forma económico, social y hasta político. Si no lo logramos ver, y seguramente Edgar va a subrayarlo, que esa es su pasión y también su tarea, es en una forma lo que se llama más de la ecología política. Es la forma como el ser humano se relaciona con la naturaleza, pero desde un enfoque de diferencias, de control y más que todo de poder, y donde se esclarecen las enormes asimetrías de poder, acceso, uso, manejo y poder vivir con ello. En el Perú sabemos cómo nos han calificado también en ciertos momentos como los que no dejan el desarrollo para el modelo. Son los hortelanos, o son los perros de hortelanos que impiden el desarrollo del país. Y si bien es cierto que quizás no nos han dicho a nosotros de tan claridad, sí somos parte de los perros de hortelano. Y en gran parte no proporcionamos las condiciones fáciles para el capital. Y en eso hay que entender que el territorio con el agua, como es parte de la mirada de una visión, por qué no decirlo con claridad, neoliberal, y en gran parte yo diré neocolonial, que el territorio debe estar abierto para cualquier tipo de inversión, grande mayormente. Y cuando hay un problema, o de conflicto, o de afectación ambiental, o pobreza que no se resuelve, la inversión lo tiene que pagar. Es decir, se paga el problema, no se resuelve, se agudiza aún más. No es ningún secreto para todos ustedes el enorme crecimiento en los últimos 10 años de la clasificación, registro, famoso diálogo, etcétera, de los conflictos, lo que llaman socioambientales. Pero cuidado, socioambiental para nosotros quiere decir también cultural. No es solamente un ambiente que está afectado. La gente del ambiente también. Y las formas de cómo vivir con la naturaleza también. Bueno o malo. No quiero decir que todo es un país de maravillas. Bien, vamos a seguir un poco más. En ese sentido, podemos diferenciar en realidad dos mundos. Un mundo, vamos a decirlo, un poco anecdótico o un poco simplista quizás, un mundo extractivo, aprovechando recursos, para lo cual agua es absolutamente necesario, aprovechando recursos para una acumulación de la inversión, optimización, acumulación, que a su vez significa para los que no participan en ello, significa un despojo. No hay acumulación gratis, no hay acumulación libre, es siempre en relación a un despojo, disposición de otros. Y esta es justo la enorme diferencia entre pocos despojando, acumulando, y muchos despojados, a menudo sin voz, a menudo sin el mismo poder para influenciar en lo que serían los que gestionan este modelo, gobiernos, estados, pero también la cultura empresarial activo en la zona. Por eso digo, dos modelos, un mundo con este modelo y la mirada extractiva, transformación no es aún un tema importante. Eso fue, o ya es en otra parte del mundo. Esta parte del mundo tiene que ser extractiva y proporcionar la materia prima, como ya lo hice la colonia también. No hay nada nuevo, solamente la forma es más aguda.
para los que sí podrían transformar con tecnología materia prima. En ese sentido, somos proporcionadores de esta materia prima. Pero no solo esto, también en agroindustria. Ustedes quizás han escuchado o visto un poco el enorme proceso de concentración de tierras en la costa es sin antecedentes prácticamente. Yo recuerdo que cuando la reforma agraria delimitó inclusive una cantidad de hectáreas que podría manejar una empresa, 1.500, 2.000, en algunos casos 2.500. La primera legislación que el gobierno de Perón en los años después de época del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la primera legislación, la primera legal ley que se anuló era esta limitación de territorio para la explotación empresarial, año 80. Y desde ahí comienza a prepararse todo un proceso, yo diría, de acumulación, de apertura del territorio para cualquier tipo de inversión. Después vamos a ver qué tipo de inversión estamos hablando. Hubo un periodo que se paralizó un poco el proceso, el periodo de la presencia de la violencia interna de los años 80, que ya estaba gestándose hace rato, dicho de paso, y que ya tenía su origen también en la constatación de las enormes diferencias en el país. Lo cual no quiere decir que todo tipo de constatación debería y está terminando en ese tipo de respuesta. 10 años de mucho dolor, de mucha violencia, de mucha muerte y ninguna solución en el mismo problema de fondo. Más bien, y ahí hay que verlo con una lupa un poco más precisa, en realidad este periodo abrió el territorio, porque fueron 10 años sin control territorial del Estado y tampoco un territorio controlado por las comunidades, hasta que recuperaron al área rural su control territorial. Y para no analizarlo en todo su detalle, esa es otra discusión, llegaron a parar un proceso, pero el territorio estaba abierto ya aumentó la enorme cantidad de, no solamente concesiones, sino de inversión en territorios abiertos. Y ojo, en Colombia ahora hablan del postguerra, hablan de que el acuerdo con la FARC, este fue otro FARC, a la FARC, el FARC ya fue otra organización campesina en otra época, pero bueno, esto es en este momento una nueva tarea para el modelo hegemónico de controlar y entrar en el territorio liberado. Y eso es la lucha que va a empezar y está ya empezando en Colombia, igual como en parte acá, aunque por otra razón. Esta enorme diferencia de ver el mundo y ver los recursos, y en este caso el agua en el mundo andino, son también culturas totalmente antagónicas y diferentes. Tiene la cultura de poblaciones viviendo en el territorio y teniendo todavía un tipo de relación con la naturaleza. Una cultura distinta a la urbana o la económico-inversionista. Sin embargo, también cambios de esta cultura. Hay pérdidas de ciertas formas de entenderlo. Hay un movimiento cada vez mayor rural hacia la ciudad urbana, donde no se expresa tan fácil y tan claramente esta cultura más relacionada con la naturaleza, el ambiente, el mundo como tal, la montaña. La montaña de la costa y la montaña a la Amazonía. No hay que olvidarnos de esta enorme área, por lo menos de Perú y en todo Brasil, Colombia, etc., de los ecosistemas amazónicos. También bajo una fuerte presión
de apertura de inversión. Muchos hablan y dan siempre la culpa, y en parte es absolutamente cierto, de la famosa deforestación de los colonos andinos en el mundo amazónico. En ejemplo, Madre de Dios, la devastación del bosque buscando oro, que dicho de paso en la historia era no solamente oro, siempre fue oro, pero no es de envergadura, también caucho, madera, castaña, todo un modelo de extracción. Madrías es para sacar las cosas, no poner nada, y es dejarlo casi moribundo. Sin embargo, cuidado, no son solamente los andinos que van allá porque acá de repente no tiene suficiente ingreso de sus chacras o empleo en la minería que ahora también está creciendo, sino también en la Amazonía encontramos casi 73% de la Amazonía peruana concesionado ya hace buena cantidad de años. No quiere decir en explotación, pero sí en concesión a no más de 14 empresas petroleras internacionales. Petroperú también, pero junto con Petrobras. Y Petroperú está en este momento, como muchos de otros, en la página principal sobre los derrames de petróleo. Este año, solo este año, en la zona de la Loreta, van más de 22 derrames petroleros, con un daño que no te puedes imaginar, que el gobierno en primera instancia niega, que Petroperú en primera instancia niega, y después de meses tienen que reconocer, porque las propias comunidades indígenas logran por lo menos poner algunas fotos, algunas imágenes en una visión pública. La única forma de responder a un despojo natural, social y de los recursos también, como el agua. Tres culturas, porque también otra cultura se domina, una cultura de compañías internacionales, nacionales, capital. El peso del poder de decisión en estas concesiones mineras, bueno, las Bambas conocemos como una empresa muy conocida en esta historia, con todos los conflictos, que ahora ya no es suiza, no es extracta, es una empresa china. Con todos estos problemas, el gobierno y los gobiernos locales no deciden nada, y las poblaciones menos. Entonces lo que se convierte el territorio es en una transformación total de gestión, de manejo, de acceso a los recursos y vida. Esto es un hecho, no me lo invento yo. Hay que ir a mirar y lo ves con claridad. Eso nos pone entonces en peligro cada vez más también perspectivas nuestras de la vida en nuestro territorio. Uno también tiene sus características y historia. Ya hemos tenido varios momentos de conflictos y siguen aún, que no son solamente gran capital, aunque comienza a fluirse también en lo que llaman la minería artesanal, por ejemplo. O por ejemplo, la idea de que tenemos que tener en toda la parte andino-amazónica más de 25 gigantescas empresas y proyectos hidroenergéticos. Son 22 en realidad, pero ya se están ampliando. El caso para nosotros es el proyecto de Inambari, es casi todavía en discusión, pero ya se están preparando bien las condiciones para retomarlo. Son megaproyectos, tal como los trasvases y megaproyectos de irrigación en la costa. Desde Pasto Grande el agua tiene que ir a la costa. Detrás hay también los movimientos de empresas mineras, que Ayaleca es uno muy bueno, que ha influenciado mucho en aquella época del conflicto sobre el Tambo, que se recuerden quizás. Pero Puno también tiene que trasvasar más agua a la costa, y también para proyectos que vienen más bien de trasvases de Cusco a Espinal a lo que llaman Majes Sivas 2. Ahí no hay ningún productor arequipeño, ni puneño.
Esos son modelos de megaproyectos que son para el capital inversionista, de cuotas de 500, 1000 a 5000 hectáreas bajo riego. El caso del proyecto Olmos en el norte, que trasvasa de Huancabamba, Piura, hasta Lambayeque. Los lambayecanos lucharon por el proyecto para los lambayecanos. No va a haber ningún lambayecano en este proyecto. No es para ellos. Igual como en Arequipa. Son cuotas y son concesiones de mayor envergadura y no son para pequeños ni medianos productores. El énfasis en la agroindustria no es la pequeña agricultura, ni familiar ni comunitario, ni acá. Entonces, frente a todo ello, tenemos afectaciones serias, no solamente en la acumulación de cantidad del agua que va junto con la acumulación territorial, sino también con la cantidad, la calidad del agua. No hay un solo río en el Perú, de los 12 grandes que hay, que no tienen niveles de contaminación por encima de los indicadores de permisibilidad. Aunque tratamos con los ministerios de elevar un poquito la vara y decir, no, hay nuevos indicadores de lo que son los estándares permisibles. Pero cuando no pasa este nivel, no quiere decir que no hubo contaminación. Ya comenzó desde hace rato y también no necesitan estar en el extremo como para decir que hay un problema. Eso no es solamente el modelo que estaba yo pintando un poco extractivista, sino tiene que ver con los enormes procesos de urbanización y la competitividad urbano-rural. Las fuentes que históricamente estaban para las ciudades disponibles ya no son suficientes. Ya no solamente es Totorani, ya no solamente es el lago. Tenemos que ver a lagunías, dice. Entonces, este agua que requiere del uso doméstico, prioritario en toda política, no es solamente agua, ojalá, en cierta manera limpia, pero cada vez más con problemas y costos altos de tratamiento en muchos sitios, pero también después cómo regresa a la naturaleza. Mayormente regresa con un porcentaje mínimo de tratamiento en el país, como aguas servidas directamente a ríos y naturaleza, que aguas abajo otros lo están usando. Hay casos muy conocidos, río Matanay, el río Jatumayo, en Vilcanota, acá en Puno, todo lo que es el anillo circunlacustre, que ya seguimos hablando desde que yo llegué a Puno en 78, están hablando de cómo tratarlo y hasta ahora no se llega a hacerlo. Bien, entonces estas enormes afectaciones al agua, pero en un territorio X y por ende la vida, generan serios problemas que a veces tratamos de tapar un poco con el famoso riesgo y fenómenos del cambio climático. El cambio climático es un lindo argumento para decir que el problema es el clima. Claro, sabemos de los gases invernaderos, etc. Pero mirándolo bien, es un problema, efectivamente, que pone bajo presión las enormes desigualdades que ya existen y que tiene su origen histórico también y que solamente se están agudizando cada vez más. Entonces, afectaciones, hay que tener mucho cuidado. No nos dejamos solamente explicar los problemas por cambio climático. Y además, si vemos bien cómo se trata el problema del cambio climático en el mundo, llegamos al COP20 en Perú, en Lima, y después COP21 en París. Y todos los funcionarios con buen traje, corbata y todo, en fotos muy largos, con sonrisas de oreja a oreja,
están felices porque han llegado a acuerdos impresionantes de cambio en el mundo. Ni un mes después, los especialistas analíticos de las medidas y las condiciones que los gobiernos asumen para hacer realmente sus compromisos, declaran que este famoso tope de 2 grados de calentamiento largamente va a ser pasado a 3. Porque la sencilla razón es que el sistema económico, el control de la economía y los recursos y los territorios, muy concentrado en la globalización, pero vamos a hacerlo concreto, 147 corporaciones financieras en el mundo lo controlan. Pueden haber mucho más, pero la central es esto. Y las crisis económicas deben servir para que esta concentración se va puliendo. Porque el capital tiene que funcionar en una forma de tener ingresos. La forma más fácil para el capital internacional, para Perú, por ejemplo, y toda Latinoamérica, no es crear nuevas industrias y mercados. Es muy complicado. Además, con todos los arreglos que hay, no funcionan ni en 10 ni en 20 años. Lo más práctico son las formas de capital inversionista en concesiones y modalidades extractivas. Porque además va afuera. Deja un porcentaje chiquitito para una economía de servicios alrededor. Pero por los grandes problemas y elevación de costos y precios que no compensan los cánones, la población que no participa en ello se empobrece más, pues ya no pueden pagar lo que ahora los restaurantes en Chalahuacha y la zona de las Bambas piden, y los transportes para las localidades. Anda a ver allí y ves unos cambios, y en Espinar es lo mismo. ¿Qué cosa es todo eso? ¿Qué afectaciones más allá solamente del territorio? Salud, control de legislación, control también del discurso, porque el discurso todavía, y este nuevo gobierno lo mantiene igual, y lo va a seguir igual, no hay por qué de pensar en grandes cambios, es que estamos bien, que ese es el modelo de desarrollo, y todos los otros que estamos mostrando y visualizando lo que la gente misma dice y lo que muchas instituciones internacionales también lo dicen. No me refiero al Banco Mundial, porque está en otro modelo. FAO, declarando pronto el 16 de octubre como el Día Mundial de Alimentación, que indica más del 70% de los alimentos en el mundo provienen de la pequeña agricultura familiar y o comunitaria. En Perú es lo mismo, ¿eh? Vienen de las comunidades. No solo es que es autoconsumo, sobrevivencia y triste realidad, también es la alimentación que filtra a los diferentes mercados. Quizás no es el agroexportador de todo, de la sierra hacia afuera, pero ¿cuál es esta, cómo decir, esta bondad de pensar en exportar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no podemos también abastecernos en el país? Sin embargo, el presupuesto para el sector agrario, los últimos 20 años, ha seguido esta línea para la pequeña agricultura en la sierra, Amazonas, en la costa inclusiva. O sea, sí, solamente ha aumentado en los últimos años por subsidios del Estado, del dinero fiscal a grandes empresas. Y ahí hay nombres como Odebrecht, Grupo Gloria, Grupo BON, Camposol, y de ahí hay una cantidad de empresas que uno se pregunta, si ellos inviertan, ¿por qué el Estado tiene que invertir más de 300 millones de dólares para que haya un túnel de agua de un lado a otro, y más bien solventa en gran parte la inversión
que la gran capital tendría que ser y que normalmente se niegan a hacer si el Estado no le pone. Este monto no va a la pequeña agricultura, no va ni siquiera a la conservación y protección del territorio y del agua. No va. En este momento de la tarifa del agua que se cobra por la Autoridad Nacional del Agua, no regresa un solo centavo al área y a la protección de las fuentes. No hay. Los que protejan todavía algo y manejan, y ahí vamos a las alternativas, no son proyectos estatales, con alguna otra excepción como el proyecto sectorial de irrigación, pero no mira más allá de hacer diques y no ve cómo el almacén, cómo el embalse le va a llenar, y conservación y cosecha del agua de la parte alta no está en la agenda. Recién en Arequipa está empezando a discutirse, porque los alpaqueros de la parte alta, casi toda la cabecera es la Reserva Natural Salinas Aguada Blanca, y desde la zona de Colca Alta, están exigiendo su participación en la decisión sobre la cuenca. Ellos son la cabecera de la cuenca, pero no están en el famoso nuevo Consejo de Cuenca que inventó la Autoridad Nacional del Agua. ¿Quiénes están ahí? Está EGEMSA, energía. Está Serra para Arequipa, agua potable. Está Cerro Verde, la mina. Y están las juntas grandes de regantes en la parte más comercial. Pero los de arriba no estaban y no van a estar tan fácil tampoco. Mientras que toda el agua, cada gota que viene a los 4 grandes usuarios y economías, viene de su zona y viene de no solamente represas, pero de zonas que alimentan las represas. Recién están mirando más allá de las represas en la parte alta, que sería un buen desarrollo, obviamente, pero ¿cómo negociar frente a estos 4 monstruos desde un grupo de alpaqueros que en realidad no están reconocidos como los grandes desarrollos para el país? Son problemas nuevamente de qué cultura logra una relación, reconocimiento, un diálogo, una negociación sana. Bien difícil. Entonces, un poco para cerrar, esos modelos acumulativos que generan despojos de todo tipo generan conflictos, y los conflictos también tienen respuestas. Tienen contestación, tienen protesta, tienen resistencia, movilización social, que normalmente no se resuelva en los famosos meses de diálogo. Yo no conozco casos muy contundentes donde la mesa de diálogo y la forma como el grupo del PCM lo aborda ha tenido solución en el tiempo. Claro, muchos dicen conflictos no se solucionan, se transforman en otros y con algún otro acuerdo que se cumple o no se cumple. Pero el proceso sigue. Estas movilizaciones sociales, movimientos que defienden algo o protestan algo desde todo el norte, desde México hasta el sur de la Patagonia, tienen nuevas situaciones. No son movimientos de carácter muy político, menos aún ligado o manejado por grupos o partidos. Son mucho más espontáneos, que hay algunos otros dirigentes que se convenzan por algún otro lado de un discurso político, sí, por supuesto, lo podemos mencionar aquí, también en Cusco hasta Cajamarca. Sin embargo, no son movimientos de carácter político, bueno, tienen una connotación política, pero no politiquería en sí eminentemente. Por eso nacen y también mueren, y por eso renacen de nuevo, y por eso tampoco se juntan en movimientos que generan un equilibrio un poco más o menos asimétrico con la discusión con el poder.
Entonces, frente a ello, hay una sociedad civil aún muy fuera de esta problemática. Una parte estaría pensando que ese es el modelo de desarrollo y algún día voy a estar feliz. Y otros dicen, yo aguanto este modelo y aún no me siento tan feliz. Entonces el gran debate que no lo hay, es sobre qué tipo de desarrollo y felicidad se busca. ¿Es ese modelo actual, neoliberal extractiva? ¿Hay otros? Hay muchas voces de pueblos menos reconocidos, los famosos pueblos indígenas, que fácilmente se consideran como minoritarios, que están en un territorio que está libre para otros y que tienen estas visiones un poco naturalista, espiritual, hasta esotérico, dice. Cuando un dirigente de la Amazonía explica cómo ellos ven la vida, comienzan a dar ciertos elementos que valen la pena tomar en cuenta o empezar a digerirlo y interesarte si ese no es algún elemento interesante para nosotros también. Allí hay mucho que debatir sobre la cuestión de qué vida se busca en un contexto, como yo comencé a decir, de límites del planeta, de límites del Perú, de límites de otros países y de la situación del agua, el territorio y la vida. ¿Quiénes van a ser entonces los que protegen los recursos naturales? ¿Quiénes van a ser? Nuestro expreso siempre es, tiene que ser el Ministerio de Ambiente, tiene que ser el ingeniero, tiene que ser el alcalde, tiene que... Todo pensando y proyectando las cosas a un contingente de gobernanza y gobernabilidad que genera precisamente nuestros problemas. Entonces, ¿cómo vamos a comprar pan donde el carnicero? ¿Cómo vamos a ver soluciones contundentes en el marco de un modelo que no está en discusión, que no permite ni siquiera discusión? Mientras tanto, sí pienso yo, y eso se nota en la práctica, quizás no tan conocido, quizás no tan reconocido inclusive, se nota que varios tipos de organizaciones de la sociedad civil se mueven, visualizan problemas más allá de lo que la prensa está dispuesta a mencionar. Visualizan vidas, visualizan sufrimiento, visualizan represión. Los casos van a seguir en Yanacocha, los casos en Espinal, en Apurímac, Tío María, va a seguir, no ha terminado. Pronto renace, porque eso es lo que tiene que ser nuestro desarrollo. Y en algunas partes se sacrifican, pero no se valorizan en general el balance, porque el balance genera más beneficios que van afuera y que destrozan y afectan nuestro territorio y vida, que lo que provea como desarrollo en el país. Al margen de todas estas gigantescas cantidades de autos nuevos, doble tracción, etc. Y la misma cantidad que se genera en la Rinconada o en la Nanea, que también genera problemas de la misma envergadura, del mismo tipo. A ver, ¿quiénes van a limitar esos excesos? Si los estados hasta ahora no lo hacen y los prontos, por lo pronto, como lo vemos, ni lo van a hacer. Ni en Ecuador, con el gobierno que se declara socialista, ni en Bolivia, con el gobierno de Evo Morales, que reproducen problemas del neoliberalismo y del extractivismo en un cierto balance de discurso, obviamente, y práctica, con las comunidades y los diferentes etnias. Pero los principios están ahí de fondo también presentes. Chile es el otro extremo, porque Chile ya desde la dictadura de Pinochet privatizó el agua. El agua es un bien con un papel que tú negocias en el mercado.
lo obtuviste aquella época cuando lo dieron los permisos relativamente barata. Actualmente está tan acumulado y tan valorizado en acciones en el mercado que el propio gobierno chileno jamás lo va a poder comprar de nuevo. Es imposible. Además está acumulado en los grandes proyectos, las grandes gestiones inversionistas, minería, agua, hidroeléctrica. Ahí está el agua. Y cada vez más los pequeños, medianos, van vendiendo su acción de agua y se acumula más. Chile tiene un gigantesco problema de privatización como herencia de la dictadura, que fue muy efectivo en crearla, pero casi no pueden volver, no pueden cambiar de nuevo. Por eso los protestos por agua, protestos por educación, protestos por todos lados. Así va a ser en muchos países. La información y el conocimiento están en ese sentido frente a esa temática subdesarrollada. Yo aún no encuentro en ninguna universidad con un ligero cambio en algún intento de educación posgrado en la católica sobre esta temática. Ambiental, hay cursos a patadas, hay maestrías chicha a patada, pero no hay sólidas carreras de análisis del tema de agua, territorio, vida y perspectiva. Si me equivoco, me corrigen y me dicen dónde sí hay. ¿Qué es la alianza entonces entre la organización social, alguna forma que se preocupa por su vida futuro, y por ejemplo el mundo profesional? Parecería que los dos todavía no se encuentran y tampoco buscan quizás suficiente encuentro. Pero la sociedad civil no lo va a poder desarrollar sola. No va a poder imponer y influenciar con alternativas de desarrollo. No digo desarrollo alternativo, sino alternativas para el desarrollo. No lo van a poder hacer solo. Ahí lo que nos falta es una enorme, fuerte alianza con grupos de ciencia, conocimiento y profesionalidad comprometida. Esto falta formar. ¿Hay grupitos? Sí, hay. Se va creciendo. Todavía toma tiempo. En ese sentido, entonces, quizás yo he venido con un poco un discurso y una charla muy negativo. Bueno, la realidad no lo puedo camuflar tampoco. Sin embargo, hay muy buenos puntos también de cambio y de cosas donde nos podemos acoplar, que nos exige obviamente mirar más detrás de las cortinas, más allá de los fenómenos y los discursos oficiales, y no tener miedo a veces de ser diferente. Tenemos que ser diferentes al modelo, porque está en juego no solamente nuestra vida y nuestro territorio, nuestro altiplano, nuestro mundo andino, sino también de los que vienen después, que fácilmente siempre son usados como argumento para decir las futuras generaciones, pero tal como, disculpe la palabra, está jodiendo la vida y el ambiente, las futuras generaciones no tienen mucho que esperar. Y ahí creo que vale la pena de defender cosas y de buscar un poco intentos de poder encontrar otras formas de poder vivir en equilibrio, vivir feliz. Reencontrarnos en la relación agua, tierra y vida. La naturaleza destruido no nos va a servir y ahí igual nos morimos. Pero la alternativa es mucho más interesante y mucho más bonito. La gente que crea nuevas formas de decir, no queremos vivir así. Quizás no cambiamos el sistema, obviamente, menos aún con estas charlas, pero sí podemos visualizarlas, poner una agenda, hacerle ver a otros, comenzar a mover voces y en cierta manera, ojalá también voto.
Thank you.